El Laboratorio de Farmacoterapéutica 2 de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene el gusto de compartir con ustedes los trabajos de sus estudiantes en esta sesión monográfica de la farmacoterapia de COVID-19. El objetivo de la presente monografía fue que los estudiantes desarrollaran habilidades y destrezas que involucraran la aplicación del método científico en la propuesta de una revisión monográfica del problema de salud pública que representa actualmente la pandemia de COVID-19, utilizando un enfoque farmacoterapéutico que presente alternativas de tipo preventivo y o de tratamientos farmacológicos específicos o sintomáticos. Además, con el compromiso que representa la necesidad de divulgar este tipo de información, los estudiantes comparten a través de esta red social sus trabajos académicos. Mucho gusto, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar posibles tratamientos y prevención de trombosis causada por COVID-19 con aspirina. Nuestro equipo está conformado por Damaris Hernández, Sandra Moreno y Mariana Loya. El contenido de nuestra presentación está basado en las instrucciones en donde presentaremos definiciones sobre el COVID-19, su origen y la sintomatología. El objetivo de esta investigación de investigar la capacidad de la aspirina para inhibir irreversiblemente la agregación plaquetaria en los pulmones. Estaremos hablando también sobre el mecanismo de acción de la aspirina, contra signos y síntomas, y todo esto está fundamentado a base de los artículos que apoyan la propuesta. Más adelante se hablará sobre nuestras conclusiones y las referencias las podrán visualizar al pie de cada diapositiva. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan, a los cuales se les tomaron muestras de lavado bronquialveolar, descubriéndose así el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2. Se encuentra dentro de la clasificación internacional de enfermedades como U071 COVID-19 virus identificado y como U072 COVID-19 virus no identificado. Se sabe que la mayoría de las pandemias que han surgido en los últimos años han sido de origen zoonótico y se ha encontrado que el virus SARS-CoV-2 tiene gran similitud con los betacoronavirus del murciélago y el pangolín malayo. De hecho, es más parecido a la secuencia de este último, por lo que se ha especulado que el SARS-CoV-2 se originó en murciélagos y ha pasado por múltiples eventos de recombinación mientras migraba a través de otros mamíferos. Bueno, en la sintomatología del COVID-19, los signos que más destacan es fiebre, tos, molestia en la garganta, dolor de cabeza, y también tenemos síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes, como la pérdida del gusto, el olfato, congestión nasal, conjuntivitis, dolor muscular, náusea, vómito, diarrea y vértigo. También están los síntomas de un cuadro más grave de COVID-19 que engloban la disnea, la dificultad respiratoria, pérdida de apetito, confusión, dolor y opresión en el pecho y una temperatura por encima de los 38 grados Celsius. Y bueno, las características clínicas de la enfermedad de COVID-19 es que la mayoría de los casos de enfermedad por coronavirus 2019 pues son leves, pero se han informado enfermedades graves entre el 6 y el 19% de los pacientes. Y aunque la neumonía y el síndrome de dificultades respiratoria aguda son característicos distintivos de esta enfermedad, se informan que hay complicaciones trombóticas en el 25 al 42% de los pacientes y se asocian con un aumento de la mortalidad. Entonces, cuando es el momento de la autopsia, se observan megacariocitos y trombos en diferentes órganos, siendo complicaciones frecuentes en pacientes que cursaban la enfermedad y tuvieron estas complicaciones. El objetivo de esta investigación es el de evaluar el papel que podría ejercer el ácido acetilsalicílico sobre los procesos antitrombóticos causados por COVID-19. Todo esto lo basamos en las bibliografías para poder explicar cómo es que este tipo de fármaco puede intervenir en el tratamiento y explicar cómo un fármaco como este, que es tan estudiado y que tiene un amplio tiempo en el mercado, puede ser utilizado para combatir los síntomas. Además, por su amplia disponibilidad, su bajo costo y numerosos estudios que respaldan su eficacia y seguridad en los pacientes con COVID-19.
Bueno, explicaremos el mecanismo de acción de la aspirina para poder entender un poco más sobre este tema. Okay, la aspirina actúa inhibiendo la acción de la ciclooxigenasa, representada como COX-1 y 2. Al inhibir la COX-1 se disminuye la síntesis de TXA2, que es el endoperóxido de tromboxano A2, y como consecuencia la agregación plaquetaria. Y por su parte, la COX-2, con su efecto antiinflamatorio, disminuye la inflamación vascular en el sitio de la placa ateromatosa, y eso a su vez va a reducir la inflamación de las células mononucleares en la placa ateromatosa. Consideramos importante mencionar los parámetros farmacocinéticos de la aspirina, que son los siguientes. Su vía de administración es oral, tiene un tiempo de vida media de 0.25 a 0.3 horas, su unión a proteínas es del 49%, presenta una biodisponibilidad mayor al 80%, tiene un volumen de distribución de 150 a 170 mililitros por kilogramo, se metaboliza vía hepática y se elimina vía renal. En un 10% como ácido salicílico, 75% como ácido salicilúrico y en un 10% como glucurónido fenólico. El uso más frecuente de la aspirina es como antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, sobre todo en la prevención primaria o secundaria de la trombosis arterial, preferentemente en el infarto agudo de miocardio, en el que las plaquetas ante la ruptura o erosión de las placas ateroscleróticas en las arterias coronarias se agregan formando un trombo que obstruye la circulación sanguínea. Como antiinflamatorio actúa bloqueando permanentemente la biosíntesis de prostanoides en los precursores de prostanoides, atenuando una variedad de respuestas proinflamatorias. Y como antiagregante plaquetario, la aspirina en dosis bajas son suficientes para acetilar irreversiblemente el CER530 de la ciclooxigenasa 1, inhibiendo así preferentemente la generación plaquetaria de tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor y estimulador de la reactividad plaquetaria. Bueno, en el papel potencial del ácido acetilsalicílico en COVID-19, pues existen preocupaciones con respecto a un posible aumento del riesgo de eventos adversos con el uso de AINES. La evidencia experimental sugiere que estos fármacos pueden alterar la función de los neutrófilos, lo que influye negativamente en la resolución de la inflamación de las infecciones respiratorias agudas. En su aspecto multifacético, primero puede ser útil para el alivio de síntomas específicos de COVID-19 debido a sus efectos analgésicos y antipiléticos, y en segundo lugar puede ejercer efectos antiinflamatorios, antitrombóticos y antivirales, y que en conjunto pues pueden ser útiles para inhibir los procesos fisiopatológicos que conducen las manifestaciones clínicas más graves de COVID-19. Por lo tanto, el ácido acetilsalicílico podría ser un candidato terapéutico razonable para ser probado en el COVID-19. Y pues es necesario establecer la dosificación, la duración del tratamiento y los subgrupos de pacientes con COVID-19 que pueden beneficiarse más de sus acciones. Bueno, también tenemos este artículo que se titula "El ácido acetilsalicílico es seguro y potencialmente útil para el tratamiento de adultos en pacientes con COVID". Y bueno, la lesión mediada por el virus en múltiples órganos, principalmente el tracto respiratorio, provoca una sobreactivación de la cascada de coagulación y agregación plaquetaria que conduce a la trombosis micro y macrovascular. El ácido acetilsalicílico tiene efectos tanto inflamatorios que, dependiendo de la dosis, podrán inhibir a la ciclooxigenasa, mejorando síntomas como el resfriado común, y como antitrombóticos como su inhibición al tromboxano A2. Además, se ha documentado una importante actividad antiviral mediada por la aspirina contra los virus del DNA y RNA. Bueno, el uso de la aspirina en pacientes con COVID-19 muestra una reducción de la tromboinflamación y a menores tasas de complicaciones clínicas y de mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, pues se deben de tener en cuenta las cuestiones de seguridad relacionadas a los efectos adversos. Bueno, aquí podemos observar que a diversos pacientes se les llegó a administrar desde 75 hasta 100 miligramos al día, y los resultados fueron desde la recuperación clínica hasta la muerte. Como se observa en la tabla, hubo una variación de resultados en cuanto al uso de la aspirina contra esta enfermedad. Bueno, y en un sentido más específicamente en la relación con el COVID, se desconoce el papel del ácido acetilsalicílico y se esperaban los resultados que se obtuvieron aquí en esta tabla.
De acuerdo a este artículo, nos plantea un estudio de corte retrospectivo y observacional de pacientes adultos ingresados con COVID-19 en múltiples hospitales en Estados Unidos entre los meses de marzo y julio del 2020. El resultado primario fue la necesidad de la ventilación mecánica y los resultados secundarios fueron que tuvieron que ingresar a cuidados intensivos y la mortalidad hospitalaria. Las razones de riesgo ajustadas para los resultados del estudio se calcularon mediante modelos de riesgo proporcionales de Cox. Y bueno, en el estudio se incluyeron a 412 pacientes, donde 314, o sea, el 76.3% de los pacientes no recibieron aspirina y 98 de los pacientes, que representan el 23.7%, recibieron aspirina en las 24 horas previas al ingreso o 7 días antes del mismo. Siguiendo con este mismo estudio, después de que los autores ajustaran las variables de confusión, se encontró que el uso de aspirina se asoció de forma independiente con un riesgo reducido de la ventilación mecánica, del ingreso de la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad intrahospitalaria. En la figura se muestra la función de la supervivencia para la mortalidad hospitalaria, donde el eje Y indica la probabilidad de supervivencia hospitalaria, mientras que el eje X muestra los días desde el ingreso hospitalario. Los pacientes se estratifican según el uso de aspirina, donde la línea de color rojo es el grupo de los pacientes tratados con aspirina, y podemos observar que este grupo tiene mayor probabilidad de supervivencia. Por lo tanto, el uso de aspirina se asocia con una disminución del riesgo de mortalidad hospitalaria. Sin embargo, se necesita un ensayo controlado aleatorio con suficiente potencia para evaluar si existe una relación causal entre el uso de aspirina y la reducción de la lesión pulmonar y la mortalidad en los pacientes del COVID-19. En cuanto a los efectos adversos que ejerce la aspirina, pueden presentarse hemorragias, por lo que hay que tomar en consideración la edad y se debe tener precaución en mujeres embarazadas. También podría presentarse el síndrome de Reye, por ejemplo, en niños que se recuperan de una infección viral o que tienen un trastorno del metabolismo, presentan un riesgo más elevado, especialmente si estuvieran tomando aspirinas. Y aunque es muy raro que se presente, si se presenta, es potencialmente mortal. Suele presentar efectos secundarios en gripes comunes, que la mayoría tienden a ser gastrointestinales, náuseas, dolor o malestar epigástrico y sangrado, principalmente en uso prolongado. Bueno, en conclusiones, actualmente no existe una recomendación farmacológica específica para el tratamiento de COVID-19, aunque se utilizan agentes antivirales, inmunomoduladores, antiinflamatorios y antitrombóticos, y se está probando otros fármacos en ensayos clínicos. Además de los efectos antiinflamatorios y antiplaquetarios del ácido acetilsalicílico, pues hay mucha evidencia sólida de modelos in vitro y experimentales que respaldan la capacidad de la aspirina para reducir la replicación, propagación e infectividad de varios virus con envoltura de RNA. En conjunto, estos datos, junto con la capacidad reconocida del ácido acetilsalicílico para mitigar varios síntomas relacionados con infecciones virales comunes, podrían apoyar la idea de incluir el ácido acetilsalicílico entre los medicamentos que merecen ser probados en pacientes con COVID-19. Bueno, y como agradecimiento pues al doctor José Pérez Urizar de la Facultad de Ciencias Químicas, y recordando que no hay que bajar la guardia.